Señor Jesús, te damos gracias en estos momentos por tu grande amor, porque diste tu vida en la cruz para salvarnos, porque nadie te obligó, sino porque nos amas. Señor, queremos pedirte que a través de tu Espíritu Santo nos guíes en reflexionar sobre tu palabra y que seas tú el que obra en cada uno de los que estamos aquí y que ayudes cada día más y más a conocerte a los que por alguna razón no pudieron venir. Bendícelo, Señor, y sé tú glorificado en todas las cosas que hagamos. Te lo suplicamos, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, el mensaje del día de hoy tiene que ver con una etapa de la historia del pueblo judío. Ellos, desde siempre, cuando fueron formados como un pueblo que Dios escogió y lo formó a través de Abraham, llega a la etapa o al tiempo de Jesús. Y el último libro de la Biblia es Malaquías. El último libro del Antiguo Testamento en la Biblia es Malaquías. Y Malaquías significa mi mensajero. Entonces quiere decir que Malaquías es el último mensajero de Dios en el último libro del Antiguo Testamento. Y hagan de cuenta que hacen una cadena y el último eslabón es Malaquías y luego ya conecta o se une con el Evangelio de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento. Y anuncia el Nuevo Testamento que Jesucristo es el último gran mensajero para la salvación. Entonces, todos los mensajeros, los profetas anteriores a Jesucristo, culminaron su tarea de anunciar el reino hasta Malaquías. Y aquí podemos ver cómo el mensaje de Jesucristo viene a ser el que ya no hay otro para conocer la salvación. Y bueno, para eso Dios usó al profeta Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces, vamos a platicar de eso para que ustedes se den cuenta que desde Adán y Eva hasta ahorita seguimos viviendo los mismos problemas que se han vivido. Miren, en los tiempos de Malaquías, el pueblo de Dios existía y vivía pecando. Por ejemplo, los sacerdotes del pueblo de Dios ofrecían sacrificios y estaban de acuerdo con el pueblo de Dios que llevaba animales dañados, ciegos, cojos o enfermos. A Dios se le ofrece lo mejor, pero habían sido así como ya muy desobligados y irresponsables y ya a Dios le daban lo peor. Aunque tuvieran muy buenos animalitos, pues le ofrecían a Dios lo peor. Ahí nomás para que no digan, ahí está. Y los sacerdotes estaban de acuerdo. O sea, era como una corrupción tanto del corazón de las personas como el corazón de los sacerdotes, porque había ya ahí una situación inadecuada. El mal no solamente es hacer las cosas, el mal está residiendo en lo que pensamos. Porque muchas personas puede ser que tengan apariencia de ser buenas personas, pero su corazón es malo, y así pasaba con el pueblo de Dios. Luego, los matrimonios se realizaban con personas de otras naciones que tenían otros dioses. Y por ese pecado, los que habían unido sus vidas con personas de otras naciones que tenían otros ídolos, otros dioses, pecaban también. Y entonces vemos la condición del pueblo hebreo, del pueblo de Dios, que está nomás viviendo así por encimita. Como decimos ahora, nomás tapándole el ojo al macho. Nomás para que la gente no diga que no voy, que no ofrezco sacrificios. Vamos, para que no digan que no. Y ya se ven acostumbrados, ¿verdad? Y todo ese pecado que hacían de ser irresponsables y poco santos o poco dedicados a hacer bien las cosas de Dios, eso ofendía a Dios. Ofendía a Dios, porque Dios
no es alguien que le des lo peor. Fíjense, Dios mandó a su Hijo Jesucristo y Él dio su vida por nosotros. Y ellos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hicieron toda la creación. Nosotros disfrutamos del aire, disfrutamos del milagro de la vida, disfrutamos de todo lo que la naturaleza tiene y somos mal agradecidos. El pueblo de Dios en aquellos tiempos así estaba. Y también ahora vemos personas en las iglesias cristianas que están más por encimita, que guardan apariencias, que no tienen un compromiso de santidad y que pueden así con la cintura en la mano decir, yo no quiero, a mí no me gusta eso, no estoy de acuerdo con la Biblia, esa es otra manera de interpretar, pero no es eso, hermanos, no se distraigan. El pecado es despreciar el mensaje de Dios. Y ahí está el punto. Entonces el pueblo de Dios estaba aprendiendo las costumbres paganas. Y eso hay que tener cuidado como iglesia. Si el mundo hace eso, no tenemos por qué hacerlo nosotros. No tenemos. Entonces, en Malaquías 3:5, vayan a Malaquías, encuéntrenlo antes de Malaquías 3:5, y curiosamente Malaquías 3, Mateo 3, Lucas 3. Todo es el capítulo 3. Malaquías 3:5, hay una advertencia que voy a leer. Dice así, fíjense, era una profecía en relación con la venida de Jesucristo. Dice, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Aquí Malaquías 3:5 está diciendo, las cosas se van a someter al juicio mío. Y muchas personas decimos que estamos bien, que vivimos bien, que somos hasta dadivosos. Pero si a Dios no le agrada, hermanos, el juicio que era para ese pueblo también está para nosotros. Porque lo que estamos viendo aquí, dice, vendré a vosotros para juicio, por el pecado que ellos vivían. Y entre ellos había hechiceros y adúlteros. Y hermanos, la ley nos dice, no adulterarás. Bueno, eso dice, pero Jesús dice que cualquiera que mira a la mujer de su prójimo con deseo, ya adulteró con ella en su corazón. Y entonces, Dios en Jesucristo no quiere que pequemos ni de pensamiento. Y aquí tenemos un problema, porque sabemos esconder el corazón, pero a Dios no le podemos esconder nada. Y esa es la fe que tenemos que desarrollar, una fe en un Dios que nos ve y nos conoce. Ustedes han de entonces responderse que no se preocupen, Dios va a juzgar. Y uno tiene que aprender. Y uno por amor, uno tiene que preguntar, ¿qué estabas viendo? Y cuando contestan, no nada, no nada. Pero acababa de pasar una mujer. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se puede ser un cristiano y seguir mirando a las mujeres con el deseo de su corazón y admirarlas? O un hombre también hacer lo que no debe y decir, estoy bien. Eso era lo que pasaba en los tiempos de Malaquías, y se vendré a juicio y seré yo mismo testigo contra los hechiceros y adúlteros. Y un testigo es alguien que ve. Y Dios todo lo ve. ¿Qué has pensado? ¿Qué has dicho? ¿Qué dijiste? Bueno, yo lo estoy viendo. Entonces, yo seré testigo contra todos los que andan haciendo maldad. Es que no nos podemos esconder de la presencia de Dios. Bueno, dice aquí en Mateo 3:2, ya,
pasando a Mateo capítulo 3, verso 2, dice, bueno, desde el 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando llega Jesús a esta tierra, cuando Él empieza su ministerio a los 30 años de edad, las cosas están igual. Hay apariencias, hay pecado. Es muy frecuente que le dices a una persona, ¿cómo estás? Y contesta en automático, estoy bien. Pues, sabe, es el bien automático. Pero aquí lo que está diciendo es que Jesús es el cumplimiento de esta profecía en Juan el Bautista, que predicó en el desierto de Judea al pueblo de Dios. Y dice, como el título del mensaje, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Y en la iglesia no hay reglas que ustedes tengan que cumplir. No tiene que buscar al pastor o a alguien y decirle, oiga, está permitido aquí hacer esto, hacer aquello. No, tienes que preguntarle a Dios. Y para eso tienes que leer la Biblia. Y eso implica una relación con Dios diaria. Entonces hay personas que dicen, oiga, ¿está bien lo que hice? Bueno, vamos viendo qué dice la Biblia, si lo que hiciste agrada a Dios. Y eso lleva a una responsabilidad personal. El mundo no le importa. El mundo le importa el placer, que se llama hedonismo, y hace fiestas y hace lo que quiere para sentirse bien. Pero no están pensando si se agrada a Dios con lo que se está haciendo. Ese es el apuro. Entonces, hay un cumplimiento de el pecado en estos tiempos también, pero el mensaje de Jesús de Juan el Bautista es arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a ver Daniel 2:44, y también hay ahí como una profecía. Dice, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. El reino de Dios llegará el momento en que se establezca. Ahora vivimos en un reino que no está dirigido por Dios. El príncipe de este mundo, que es Satanás, ha cegado el entendimiento de muchas personas para que no les resplandezca la luz de Cristo, que no puedan comprender. Y entonces por eso hay una persona que se le dice, mira, es que eso no agrada a Dios. Y preguntan y dicen, ¿qué tiene de malo? Mira, no está bien que hagas esto. Ve la Biblia. Es del Antiguo Testamento. ¿Pero por qué lo haces? Porque me gusta. Pero la pregunta es, ¿le gusta a Dios o no le gusta a Dios? El reino que se va a establecer es permanente, va a ser para siempre, y un día el reino actual va a ser quitado de aquí. Por eso tenemos que pensar claramente que se tiene que cumplir toda la justicia. Miren cómo dice Juan, Jesús fue bautizado por Juan, aunque éste no quería. Y Jesús le dice ahí en Mateo capítulo 3, del 13 al 17, lo siguiente. Dice así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos les fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Uno como ser humano, igual que Juan el Bautista, a veces hay cosas que uno no comprende, y Juan decía: yo necesito ser bautizado por ti, Señor Jesús.
y quieres que yo te bautice, eso no está bien. Él pensaba lo que estaba bien. ¿Y cómo se equivoca uno? Jesús le tuvo que decir, hazlo para que se cumpla toda justicia. Nosotros tenemos que aprender a que se cumpla la justicia de Dios y no la nuestra. Por eso cuando Dios pide algo, usted y yo tenemos que decir, sí Señor, aquí estoy, dime lo que quieres que haga. Y no andarle diciendo a Dios, pero Dios, a mí me gusta, pero Dios, así se usa en el mundo. No, eso no. ¿Qué glorifica a Dios? Eso haz. ¿Qué dice Dios que hagas? Eso haz. Entonces uno toma la decisión de hacer la voluntad de Dios. Ahora, Jesús, ¿por qué fue bautizado? No fue bautizado porque tuviera alguna necesidad por el pecado o arrepentimiento, sino porque estaba siendo el ejemplo maravilloso y delante de Dios iba a ser bautizado como si fuera un humano y Él iba a decirnos, todos los que de veras creen en Jesús tienen que obedecer como yo estoy obedeciendo. Y Él mismo dijo, ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Bautizándolos. Bueno, quiere decir que Jesús hace lo que Jesús enseña y nos dice que hagamos lo que Él hace. Jesús no es alguien que está sin poner el ejemplo. Entonces, curiosamente, sí se había el bautismo en aquellos tiempos antes de Jesús, y los judíos bautizaban a los que se convertían a ser judíos. Ellos no se bautizaban, judíos no bautizaban judíos, bautizaban a los convertidos al judaísmo. Y cuando Juan el Bautista bautiza, les pide a los judíos que se bauticen, cosa que ellos no hacían. ¿Por qué razón? Por una muy sencilla, porque también ellos eran pecadores. O sea, los judíos no eran inocentes del pecado, ellos también pecaban. Bueno, tanto pecaron que dijeron, crucifícale, crucifícale. Y entonces vemos aquí que hay que cumplir toda justicia, y los hermanos que hoy se van a bautizar, ellos están diciendo que se haga la voluntad del Señor en mi vida. Y queremos vivir bajo la dirección de Él, obedeciéndole. La voz que se escucha en el 17, en 3:17, dice así: hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y si ustedes leen ahí, Hijo está con mayúscula, se refiere al único Hijo de Dios, a Jesucristo, y en Él tengo complacencia. Por eso, hermanos, no nos preocupemos de complacer a los amigos o amigas. No nos ocupemos de complacer al pastor, no, a nadie, sino en Jesús tenemos que estar todos nosotros. Y una iglesia cristiana se apega a Jesús, no se apega a sus pastores, no se apega a las amistades que pueden existir en una iglesia cristiana. Se respetan, se ven bien, nos saludamos, pero nuestra integridad, nuestra disposición es con Jesús. Y uno tiene que aprender a hacerlo siempre, siempre. Entonces, ya había dicho Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué dice Mateo 4:17? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Que el mensaje de Dios, a través de Juan el Bautista y a través de Jesús, es el mismo. Y arrepentirse significa ya no sigas pecando, que te duela haberlo hecho. Cada quien tiene una historia de pecado. Algunos son especialistas en pecar de una manera y otros en otra, pero el mensaje es para todos. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir, se ha acercado, ya está aquí, pero falta que se establezca. Y uno tiene que aprender a aprovechar las oportunidades que tenemos el día de hoy. Yo estoy en Cristo y entonces tengo que hacer preguntas. El Evangelio de Lucas, capítulo 3, verso 4 al 6,
confirma el cumplimiento de las profecías de Isaías 43 al 5. Fíjense lo que dice Lucas 3, 4 al 6. Dice así: como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Fíjense, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Entonces quiere decir aquí, hermanos, que Dios quiere que nosotros nos afirmemos, porque decían las multitudes que salían a ser bautizados por Él: oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Entonces vamos a ir revisando cada una de estas personas. Lucas 3, 7 al 9 trata a las multitudes. Una vez piensa que una iglesia numerosa con muchos miembros es una iglesia santa, una iglesia que está creciendo por el poder de Dios. Miren, hay que pensar muy bien si todos los que estamos reunidos siempre en este lugar, o las iglesias más grandes que nosotros, dice que le hacían la pregunta, esas multitudes querían ser bautizadas, habían creído, decían ellos, pero les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Y sabe lo que hacen las víboras? Son sigilosas, silenciosas, no asustan, simplemente van moviéndose, y un día, ya que tienen la presa, pues la muerden. Entonces yo puedo ver aquí cómo hay personas que se portan en la iglesia o en cualquier lugar como víboras. No hacen ruido, pero dañan mucho. Entonces uno tiene que pensar, ¿por qué esa persona no cambia? Porque falta que se arrepienta. Y la congregación no es una congregación de puras personas sin necesidad de arrepentimiento. Todos necesitamos arrepentirnos. Y esa multitud le dice Juan el Bautista: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Quiere decir que va a haber un juicio, ahí viene ya, para juzgar a todos, y ahí no va a haber, no estaba viendo mal, no estaba pensando mal, no, tú estabas haciendo lo que no debías. Y bueno, podemos ver que del 10 al 11 también le preguntan la gente. Bueno, el 9 dice: y haced ya también, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Qué espera? Que nadie tenga orgullo por ser hijo de Abraham. Es que yo pertenezco al pueblo de Dios. No, si tú perteneces al pueblo de Dios, pero no estás dando buen fruto, el hacha ya está puesta a la raíz del árbol para cortarlo. Quiere decir que una persona de nosotros no tiene que preocuparse por el hacha, tiene que preocuparse por agradar a Dios y hacer su voluntad. Esta es una advertencia para aquellos que dicen que están bien y no están bien. Se sienten bien, pero no están haciendo la obra de Dios, porque no dan buen fruto. Entonces llegará el momento en que se cortarán y serán echados al fuego. Y la gente preguntaba: entonces, ¿qué haremos? Verso 11. Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. O sea, si ustedes dicen que son cristianos, su vida tiene que ser evidentemente de dar fruto, de dar buenas obras. Y muchas veces tenemos 2 túnicas y alguien no tiene, y le dices que te vaya bien, y ves que va temblando, ¿eh? Ay, pues ojalá y alguien te dé. No, no es alguien, eres tú. Si tienes 2, dale una. No es que vas a ganar el cielo, sino simplemente es el resultado de que Cristo vive en ti y estás arrepentido. Eso decía la gente. ¿Qué haremos? Pues compartan. Pero luego llegaron también, verso 12, unos publicanos para ser bautizados.
Y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. Los cobradores de impuestos, estas personas que servían al gobierno y que cobraban la plaza, que cobraban dinero para dárselo al gobierno romano, ellos estaban acercándose a Dios y dicen: ¿qué haremos nosotros? Pues dice: aquí no exijan más de lo que está ordenado. Si te dice que cobres una cantidad, esa cobra. Pero ¿cuántas personas le suben a los impuestos y no dan recibo? Mienten, roban. El evangelio predicado por Jesucristo es: arrepentíos, porque el reino de Dios de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, deja de hacer lo malo. Y a veces uno piensa: es que no mencionó lo que yo hago. No, pues si no lo mencionó, pero tu conciencia te dice que está mal, lo lees en la Biblia y dice que está mal, déjalo de hacer. Luego dice también ahí, en el verso número 14, también le preguntaron los soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contestaos con vuestro salario. Es decir, tú eres soldado, tienes una paga, conténtate con esa paga y no uses el poder que tienes para decir: necesito más dinero. Tú me lo vas a pagar porque te estoy cuidando. No exijas más, no extorsiones a nadie, no obligues a nadie a hacer nada. Pero fíjense, los 3 grupos que vimos aquí, bueno, los 4, multitud de la gente, los publicanos y los soldados, ¿qué haremos? Y significa que entonces la fe tiene una responsabilidad. Preguntarle a Dios: ¿qué debo hacer yo? Yo trato personas en esta manera, ¿qué debo hacer? Para que las personas conozcan a Dios y que no el nombre de Dios, de Jesucristo, sea blasfemado. Tenemos que hacer lo que Dios quiere. Y si no sabemos, hay que preguntar. Juan explica que Jesús bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y habla en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 3, regresamos al capítulo 3 de Mateo, y dice así, en el verso 11, 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. O sea, yo voy a darles la oportunidad de preparar el camino del Señor, pero el que viene tras de mí, que es Jesucristo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, fíjense lo que dice: es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. O sea, Jesús no solamente viene a ser evidente que nos estamos arrepintiendo, sino que además el poder del Espíritu Santo radicará en nosotros. Entonces, una persona que es cristiana no puede decir: es que no puedo dejar este pecado. Porque el bautismo del Espíritu Santo significa: Cristo viene a morar en nosotros, Él habita en nosotros por el Espíritu Santo, y entonces yo puedo decir: Señor Jesús, a través de tu Espíritu, ayúdame a vencer la tentación. Y el Señor Jesús ahí está y te va a ayudar. No hay disculpas. Yo los bautizo ahorita para arrepentimiento, pero en ustedes va a vivir el Espíritu Santo y les va a ayudar con poder. En ustedes va a haber un bautismo con el Espíritu Santo y fuego. Y piensen tantito, ¿qué hace el fuego con las impurezas? El oro se funde y se separan las impurezas. Cuando Dios nos bautiza, nos llena del Espíritu Santo, cuando entregamos nuestra vida a Jesús, Él empieza a hacer un cambio, a quitar las impurezas. Entonces aquí hay una cosa: si alguien no puede dejar de pecar, y no puede dejar de pecar, miren, hermanos, está diciendo: no tengo poder del Espíritu Santo, no está en mí, no puedo dejar de pecar. Porque es como decir: peco y peco y peco y peco, y bueno, ¿por qué pecas? Porque así es mi carácter. Pues tu carácter se lo tienes que dar al Señor y Él te va a llenar de su poder. Él limpiará su era, dice.
Su aventador está en su mano, limpiará su era, recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Para aquellos que no creen, aquí hay dos destinos. Uno, ¿quieres estar en su presencia como algo que Él te recoge y te lleva con Él? ¿O quieres estar en el fuego que nunca se apagará? Entonces uno lo decide. Uno dice, a mí no va a pasar nada. O va a decir uno, yo me arrepiento, me alejo del pecado y empiezo a hacer su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos santos como Él es santo. Y esta es una predicación que no tiene mucho aplauso, porque ahorita las predicaciones que tienen aplauso es, haz lo que quieras, Dios no te va a condenar. No hay infierno, tú vive la vida feliz. Que no te juzguen por lo que eres. No te arrepientas de nada. Tú sigue tu vida, es más, cámbiate de templo. Y eso es lo que están enseñando ahora. Que Dios no es malo. No, Dios no es malo, tienen razón. Pero Dios es justo. Y no es justo que Jesús, habiendo muerto en la cruz por nuestros pecados, nosotros continuemos pecando. Entonces, conclusión, el bautismo es para quienes han creído en Jesús y se han arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. No habrá otra oportunidad después de morir. Si hemos creído, debemos hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano. Entonces juntamos la fe y las obras. Y por eso el respeto a los 10 mandamientos y a toda la palabra de Dios se vive en el hogar. La fe se vive en el hogar. Uno de los mandamientos es honra a tu padre y a tu madre. Y cuando alguien deshonra a su padre y a su madre, ya está fallando. Y está diciendo, así soy yo. Pues entonces tú eres así y no quieres que Jesús te cambie. Estás rechazando a Jesús que te quiere transformar. Y ahí están los 10 mandamientos que Jesús cumplió a la perfección y que nos dice, ustedes por más que se esfuercen no van a poder, pero yo morí por ustedes, porque yo soy el Cordero de Dios que vive para salvarlos. Pero no perseveren en el pecado. No es necesario que perseveren. Entonces tal vez nos equivoquemos una vez, pero ya no continúen practicándolo. Y muchas personas no se han arrepentido. Y aunque están en el templo, siguen robando, matando, injuriando, adulterando, mintiendo. Están haciendo todo lo que no deben. Bueno, yo digo, estará pasando, pues cada quien lo sabe. Por eso anhelamos hacer su voluntad. Debemos hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano. Y quiero leer por último Efesios 2, 8 y 9, para que ustedes y yo pongamos las obras en su lugar. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. La fe en Cristo es la que nos salva. Dice, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Dios da la salvación, es un regalo. Y dice, no es por obras, para que nadie se levante el cuello, nadie se gloríe. Pero sí, estamos creados en Cristo Jesús, somos hechura suya para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces nosotros salimos de aquí y las buenas obras las hacemos con nuestra familia, a donde vamos a comprar cualquier cosa, donde quiera que estemos, glorificamos a Dios. Y las personas te dicen, eres diferente, porque todo lo que hace, lo hace bien, quiere hacer esfuerzos. Y cuando ustedes reciban una invitación a echar mentiras, ustedes van a decir, con el poder de Dios, no voy a echar mentiras. Voy a decir la verdad. Y Dios los va a bendecir. Las personas los van a rechazar. ¿Pero qué están haciendo? Se están arrepintiendo porque el reino de los cielos se ha acercado. Usted vive una vida justa, una vida en paz, una vida agradando a Dios.
¿Pierden amistades? Sí, yo he perdido muchas. Porque no hago lo que ellos quieren. Y porque cuando señalo el pecado dicen, fanático. Hay otra manera de creer, divirtiéndote, tomando. ¿Qué tiene de malo? Y usted es un exagerado. Bueno, prefiero agradar a Dios. Yo los invito, hermanos, a que nos arrepientamos, porque el reino de los cielos, que es Jesucristo, ya resucitó y vamos a ir a su presencia. Está por venir. No sabemos el día ni la hora. Pero acuérdense que no hay que preocuparnos por la fecha. Hay que preocuparnos para que nos encuentre haciendo su obra, haciendo buenas obras. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Dios, te damos gracias en estos momentos porque en todas las épocas tú quieres intervenir en el corazón de todas las personas para que hagamos tu voluntad. Señor, el pecado, como dice tu palabra, la maldad se está multiplicando y el amor de muchos se está enfriando, pero es parte de tu palabra, es parte de lo que tú dijiste que pasaría. Señor, ayúdanos a permanecer fieles, ayúdanos a esforzarnos cada día haciendo tu voluntad, pues agradándote a ti. Señor, ayúdanos a vivir como arrepentidos, sabiendo que tú nos has bautizado con Espíritu Santo y fuego y que tu Espíritu Santo habita en nosotros. También gracias por cada uno de los que estamos aquí, que somos enviados por ti a los vecinos, a donde quiera que vayamos, podemos hablar de Jesucristo y las personas van a conocerte. Te rogamos, Señor, que tú seas glorificado por nuestras vidas y ayúdanos a cada día estar arrepentidos, haciendo mejor las buenas obras que tú preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas. Bendice a los que no pudieron venir, guárdalos, Señor, y que tu palabra los siga transformando como a nosotros. Gracias, Señor Jesús, en tu nombre. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos.